Breaking news right now on Pawn Stars Chumlee, whose real name is Austin Lee Russell. We've just learned the terms of a plea deal that'll keep him from serving prison time. ¿Te has preguntado alguna vez lo rápido que puede cambiar la vida? Chumlee, de Pawn Stars, que siempre está aportando risas y diversión, se ve de repente enredado en importantes problemas legales. Algo que nadie esperaba que ocurriera. ¿Qué le pasó a este tipo tan divertido? ¿Qué hizo para que su vida diera un giro tan brusco? Acompáñanos a investigar las circunstancias que provocaron el drástico cambio en la vida de Chumlee, así como los impactantes detalles que se esconden tras esta sorprendente historia. Vida temprana y estrellato de las estrellas del empeño. Antes de entrar en materia, empecemos por sus años de juventud. Nacido el 8 de septiembre de 1982 en Henderson, Nevada, Austin Chumlee Russell es un conocido empresario y personalidad televisiva estadounidense. Saltó a la fama en la industria del entretenimiento. Cuando tenía 12 años, el padre de un amigo le dijo que su cara se parecía a la de un personaje de morsa de los dibujos animados Tennessee Tuxedo. Esta impresión dio lugar a la creación de su apodo. Desde entonces, la gente se refiere a él como Chumlee. En sus años de juventud, entabló una estrecha amistad con Corey Harrison. Nevada. Al principio, la tienda no era más que una pequeña casa de empeños con el objetivo de ayudar a los clientes que necesitaban empeñar o comprar y vender objetos de valor. Sin embargo, con perseverancia y experiencia en el sector, la familia Harrison convirtió poco a poco la tienda en una de las casas de empeño más famosas de Estados Unidos. Años después de que la tienda entrara en funcionamiento, nació un reality show basado en el trabajo diario en esta casa de empeños. Ese programa fue Pawn Stars, una de las series más populares de History Channel. No se trata solo de un programa sobre compraventa de antigüedades, sino también de un retrato que refleja la historia y la cultura a través de los objetos únicos que los clientes llevan a la tienda. Pawn Stars no solo se centra en el valor de los objetos, sino que también explora las relaciones entre los miembros de la tienda, aportando momentos humorísticos y entrañables y lecciones prácticas sobre negocios. Comprobando la mercancía, ordenando los productos y ayudando a los clientes. Sin embargo, con su divertida personalidad y su forma de hablar, Chumlee se convirtió rápidamente en uno de los personajes favoritos cuando Pawn Stars empezó a rodarse en julio de 2009. Sin embargo, la vida de Chumlee se vio afectada por un triste suceso justo antes de la emisión del programa. Su padre falleció de cáncer de páncreas solo 2 semanas antes del estreno oficial de Pawn Stars. Esta pérdida tuvo un profundo impacto en él, pero también fue a partir de ahí cuando Chumlee se dio cuenta de la importancia de la salud y empezó a cambiar su estilo de vida en los años siguientes. El programa Pawn Stars fue producido por Love Pictures y se convirtió rápidamente en un fenómeno de telerrealidad, con una combinación de negocios, historia y entretenimiento. Pawn Stars atrajo al público no solo en Estados Unidos, sino que se extendió por todo el mundo. Tras muchas deliberaciones, llegaron a la conclusión de que el acto debía celebrarse en Las Vegas, Nevada, en la famosa casa de empeños de oro y plata propiedad de una familia. A cualquier hora del día o de la noche, la tienda estaba abierta. La idea del espectáculo es sencilla. El programa sigue al propietario y a los trabajadores de la casa de empeños en su actividad diaria, en la que compran, venden y analizan artículos inusuales que los clientes traen a lo largo del día. Mucha gente empezó a ver Pawn Stars. Es el programa con mayor número de espectadores de History Channel y el segundo reality más popular de la televisión, inmediatamente después de Jersey Shore. A lo largo del episodio, Chumlee aparece como el alivio cómico. Por otra parte, se ha consolidado como un experto en máquinas de pinball, lo que impresionó a Corey en uno de los episodios. En poco tiempo, Chumlee se convirtió en el miembro del reparto más querido y en uno de los favoritos de los fans de Pawn Stars. Debido a la popularidad del programa, decidió lanzar su propio negocio con el fin de manejar sus apariciones públicas y vender artículos de novedad que había hecho desde cero. En el año 2010, logró vender la mitad de su negocio a Rex Harrison por un precio aproximado de $160,000. Esto permitió a la casa de empeño gestionar mejor los pedidos de artículos. Como resultado de su fama, sus artículos fueron capaces de ver un mayor nivel de ventas que los de los otros miembros del elenco. Sin embargo, Chumlee ha sido históricamente un trabajador diligente. Durante el tiempo en que Rex tomaba la decisión de comprar un Quiznos, reveló que había estado trabajando como ayudante del gerente en McDonald's. Se le pidió a Chumlee que se hiciera cargo de ello, y así lo hizo mientras también empezaba a trabajar en el negocio de empeños. Se ha esforzado mucho para alcanzar el éxito que tiene hoy. Al principio,
Chun-Lee trabajaba en los dos empleos a la vez, pasando un total de 135 días consecutivos sin un solo día libre. De ser un empleado corriente, Chun-Lee se convirtió rápidamente en una cara conocida, querida por millones de espectadores gracias a su humor y su estilo divertido. La popularidad de Pawn Stars no solo ayudó a los miembros del programa a convertirse en codiciadas personalidades de la televisión, sino que también les abrió muchas otras oportunidades, como aparecer en otros programas de televisión. Uno de los momentos más emocionantes para los fans fue cuando Chun-Lee, Rick y Corey aparecieron en un episodio de la exitosa serie iCarly, titulado Perdí la cabeza en Las Vegas. Este episodio fue un sorprendente cruce entre las dos populares series de televisión, que alegró a los fans de ambas. En este episodio, Carly y sus amigos fueron a Las Vegas para encontrar un objeto perdido. Hizo que el público no pudiera parar de reír. A menudo se burla de Rick, lo que contribuye a la vivacidad de la serie, ya que le gusta hacer bromas. Como su amistad parece genuina y no forzada, la gente disfruta viéndoles interactuar. Me da la impresión de que son ellos mismos. Además, Rick ha declarado que él y Chun-Lee llevan trabajando juntos cerca de 20 años, y que su relación es extremadamente sólida, casi hasta el punto de considerarse una familia. Como resultado del contraste entre el carácter desenfadado de Chun-Lee y la seriedad de Rick, sus interacciones son muy divertidas. Pawn Stars tiene mucho éxito, y una razón importante es que los fans adoran la relación y el sentido del humor que existe entre Chun-Lee y Rick. A lo largo del programa, Chun-Lee ha comprado y vendido una gran cantidad de mercancías. Algunos de ellos fueron compras fantásticas, pero otros no fueron tan excelentes. Hablando de aspectos positivos, la vida de Chun-Lee ha estado llena de acontecimientos, la mayoría de los cuales fueron el resultado directo de las decisiones que tomó. A decir verdad. Problema legal. En el marco de una investigación sobre un incidente ocurrido en 2016, fue detenido después de que la policía registrara su piso. A pesar de que en un principio no se le imputaron cargos, el registro dio lugar a descubrimientos que no estaban previstos. Las autoridades encontraron varios artículos controlados, junto con algunos equipos inadecuados, lo que complicó su situación legal. Las autoridades también descubrieron varios dispositivos no registrados que, junto con las pruebas, podrían meterle en problemas legales aún más graves. Esto complicó aún más la situación de Chun-Lee, aunque fue detenido. Quedó en libertad bajo fianza al día siguiente y está previsto que comparezca ante el tribunal en los próximos días. Se calcula que se enfrenta a más de 20 cargos relacionados con infracciones de la normativa sobre posesión de determinadas sustancias controladas. Chun-Lee se declaró culpable de un cargo de posesión de un dispositivo no registrado válidamente, que es una infracción grave, y de otro acto tipificado como delito menor grave. Esto se hizo como parte de un acuerdo legal en el que aceptó 3 años de libertad condicional y un programa especial de apoyo. Su abogado, David Chesnov, confirmó esta información. Tras una investigación inicial, se le acusó de infringir la normativa relacionada con la posesión de sustancias controladas, lo que le acarreó consecuencias legales distintas. Como no completó el registro obligatorio de varios dispositivos, se le exigió que los entregara a las autoridades. También se le ordenó que evitara futuras infracciones y cumplió su libertad condicional sin gran repercusión mediática. A raíz de ello, empezaron a correr rumores. Chun-Lee fue capaz de mantener su sobriedad durante todo el proceso y, como resultado, sus cargos se redujeron a delitos menores, donde permanecieron en su expediente. Chun-Lee llegó a su punto más bajo cuando infringió la ley, lo que conmocionó a muchas personas que lo consideraban la mascota de Pawn Stars, conocido por su animada personalidad. Acaba de hacerse público el informe de la detención de Chun-Lee, miembro de Pawn Stars. Resultó que tenía un lado mucho más atrevido de lo que la mayoría de la gente esperaba. No solo sus problemas legales arrojaron luz sobre una faceta distinta de su naturaleza, sino que los sobresaltos no acabaron ahí. La madre de Rick llegó a interponer una demanda contra él, lo que añadió otra capa de complejidad a su situación. Es posible que Chun-Lee siga teniendo un espíritu rebelde, pero de momento está evitando meterse en líos, a pesar de que siempre existe la posibilidad de que algo esté pasando entre bastidores. Parece que ha aprendido la lección. Si sigue por el buen camino, le esperan muchas cosas. Era seguro que le despedirían de Pawn Stars si se veía envuelto en otro incidente, e incluso los espectadores más devotos del programa no mirarían hacia él en ese caso. A pesar de que actualmente se enfrenta a problemas legales, Chun-Lee sigue desempeñando un papel importante en Pawn Stars y ha tenido éxito al abrir un negocio de golosinas.
Su capacidad para manejar varios negocios queda demostrada por el hecho de que ha ampliado sus operaciones comerciales más allá de la casa de empeños para incluir la empresa de caramelos y su colección de recuerdos. Durante el mes de junio del año 2017, Chumlee aumentó sus esfuerzos empresariales con la apertura de Chumlee's Candy on the Boulevard, una tienda de dulces vintage que está situada en Las Vegas. Además de una amplia gama de refrescos Jones, la tienda pone a disposición de los clientes un amplio surtido de caramelos tradicionales y únicos en su especie, como los favoritos vintage como Aba Saba y Pez. Además, la tienda ofrece una selección de productos especiales, como muñecos autografiados y llaveros de recuerdo. El establecimiento, situado junto a la casa de empeños Gold and Silver Pawn Shop, se ha convertido en un destino turístico muy apreciado. Los clientes han expresado su aprecio por la amplia selección de dulces de la tienda, así como por la oportunidad de conocer a Chumlee en persona. Para la tienda es importante mantener una presencia activa en las redes sociales, proporcionando a los fans actualizaciones periódicas sobre nuevos productos y actividades. Los clientes han expresado su satisfacción con las ofertas nostálgicas y los artículos únicos de Chumlee's Candy on the Boulevard, lo que ha contribuido a la sólida reputación del establecimiento como negocio próspero. La cuenta de Instagram de Chumlee se actualiza con regularidad y permite echar un vistazo a su vida personal y profesional, además de su destacado papel en los sectores de las casas de empeño, los artículos de colección y los dulces. Sigue investigando una amplia gama de oportunidades de negocio. Una y otra vez, demuestra que es capaz de gestionar una gran variedad de tareas y, al mismo tiempo, sacar el máximo partido a la vida. Chumlee tomó la decisión de hacer algunos ajustes desafiantes para poder experimentar la vida al máximo, así que tomó la decisión de enfrentarse a su peso sin rodeos. Pérdida de peso y transformación drástica. Fue gracias a los ánimos que recibió de su prometida que tomó la decisión de reducir su peso. Por otra parte, deseaba mejorar la forma en que cuidaba su salud. La muerte de su padre, al que se le había diagnosticado un cáncer de páncreas y había cumplido 54 años, se produjo justo 2 semanas antes del estreno de Pawn Stars Television. Estos acontecimientos abrieron los ojos de Chumlee a la necesidad de mantener un estilo de vida sano. Consumir verduras, evitar la carne roja y la comida basura fueron los primeros pasos que dio Chumlee para adoptar un estilo de vida sano. Mantener una dieta sana, hacer ejercicio 6 días a la semana y empezar cada día con un batido eran cosas que hacía a lo largo de la semana. Con el fin de perder peso, hizo ajustes constantes en su alimentación y régimen de ejercicio, y se concentró en mejorar sus hábitos alimenticios y hacer ejercicio de forma regular. Después de perder más de 75 libras, ha sido capaz de mantener su pérdida de peso. Su metamorfosis ha inspirado a muchos de sus admiradores. Se sintió mejor tanto física como psicológicamente una vez completó su viaje de pérdida de peso. La decisión que tomó no fue solo porque quería parecer diferente, sino también porque quería vivir una vida más larga y saludable, y hasta ahora le ha resultado beneficiosa. Todo le iba bastante bien, y disfrutaba de una vida muy cómoda hasta el momento en que decidió que no era suficiente. Además, su peso era lo que más le preocupaba en aquel momento. Llegó a la conclusión de que necesitaba someterse a un gran cambio de imagen que mejoraría considerablemente su movilidad, así como su calidad de vida en general. Como resultado, tomó la decisión de operarse. La cirugía de bypass gástrico fue precisamente el procedimiento que eligió Chumlee, antes de que decidiera someterse a la intervención. Todo el mundo era consciente de que ya había reducido su peso utilizando medios convencionales como la dieta y el ejercicio, pero que con el tiempo había recuperado parte del peso. En lugar de continuar con el ciclo de oscilaciones de peso, tomó la decisión de someterse a cirugía bariátrica para encontrar una solución más significativa y duradera. Después de la operación, logró perder unos increíbles 45 kilos. A decir verdad, varias estrellas de telerrealidad han optado por someterse a cirugía de reducción de peso. Entre estas celebridades se encuentran Angela Dim, que es miembro de November de Fiancé, y Tammy Sladen, que es una hermana de 1000 libras y se deshizo de 420 libras como resultado de su tratamiento. Después de perder una gran cantidad de peso, Chumlee pudo participar en actividades que antes estaban fuera de su alcance. Por ejemplo, por fin se le permitió montar en un aerodeslizador tras quedar por debajo de la restricción de peso fijada por el fabricante. Esto era algo que nunca antes había podido hacer. Aunque su reducción de peso sigue siendo un aspecto distintivo de su vida, la importante alteración que se produjo después de someterse a la cirugía de bypass gástrico se hizo evidente solo en el año 2021,
ganó una nueva perspectiva de la vida como resultado de su pérdida de peso de más de 150 libras, que no solo benefició a su salud, sino que también aumentó las opciones disponibles para él. Chunlee's Candy on the Boulevard sigue en activo en 2024 y continúa ofreciendo a sus clientes una amplia selección de caramelos nostálgicos y únicos. Se han recibido comentarios positivos sobre la selección de dulces tradicionales de la tienda, así como sobre sus productos únicos a la venta. Por otra parte, la cuenta oficial de Instagram de la tienda no se ha actualizado con ninguna publicación nueva desde el 7 de octubre del año pasado. Chunlee reveló una faceta más compasiva de sí mismo en su último post, en el que expresaba su dolor por la pérdida de su querido perro Forrest. Durante el mes de diciembre, Chunlee hizo una visita personal a la tienda de golosinas, donde interactuó con muchos de los clientes y admiradores. Para anunciar su visita, incluso utilizó la página de Facebook del negocio para invitar a sus seguidores a conocerle en persona. Por otro lado, no ha habido ninguna actividad fresca en la página de Facebook desde el mensaje que se publicó en diciembre a pesar de que no ha habido nuevas actualizaciones publicadas en las redes sociales. La tienda de dulces sigue abierta al público y sigue atrayendo a los clientes que buscan una experiencia sabrosa en Las Vegas. La presencia de Chunlee en las redes sociales sigue siendo activa, como demuestran las actualizaciones periódicas que publica en Instagram sobre su vida personal y sus negocios. Personalidad muy conocida en los sectores de las casas de empeño, los coleccionables y la confitería, ha hecho crecer eficazmente su marca más allá de Pawn Stars. Pawn Stars es una de sus marcas de mayor éxito, gracias a sus iniciativas empresariales. Como Chunlee's Candy on the Boulevard, ha establecido una fuerte presencia en diversos ámbitos, además de sus actividades comerciales. Chunlee conversa a menudo con sus seguidores, tanto en línea como en persona, e incluso hace apariciones especiales en su tienda de caramelos. A pesar de que se ha visto envuelto en problemas legales en el pasado, ha podido restablecer su profesión y tener seguidores entregados. Chunlee sigue prosperando y aceptando nuevas oportunidades. A pesar de que la actividad de su tienda en las redes sociales se ha ralentizado, esto puede demostrarse a través de la televisión, las iniciativas comerciales o las plataformas de redes sociales. Pawn Stars Do America también se presentó como una de las posibilidades a su alcance. El popular programa de televisión Pawn Stars inspiró este spin-off, que envió a Chunlee y a los demás miembros del reparto de gira por todo el país, en busca de riquezas que fueran a la vez distintivas e históricamente significativas. Según Michigan Live, el episodio que tuvo lugar en Detroit se emitió el 3 de abril de 2024. Este episodio sirvió para consolidar la posición de Chunlee como componente esencial de la serie Pawn Stars. Pawn Stars Do America llevó a la pandilla de gira, a diferencia de la primera serie, que tiene lugar en su casa de empeños de Las Vegas. No esperaron a que los vendedores acudieran a ellos, sino que recorrieron Estados Unidos, conociendo a coleccionistas, consultando a expertos y negociando acuerdos sobre el terreno. Gracias a esta nueva estructura, el proceso de compraventa de objetos se transforma en una emocionante búsqueda del tesoro que se extiende por todo el país. Los interesados en la historia y los objetos de colección encontrarán en la exposición un viaje apasionante, porque cada lugar presentaba una nueva oportunidad de encontrar artefactos excepcionales y de valor incalculable. Chunlee siguió siendo un componente esencial de la serie Pawn Stars que se estrenó por primera vez. Debido a que Chunlee mantuvo un perfil bajo en las redes sociales tras las polémicas en las que se vio envuelto, fue difícil seguir la pista de sus acciones durante un tiempo. Además, la cuenta personal de Instagram de Chunlee no se ha actualizado en mucho tiempo, lo que ha dado lugar a una serie de preguntas sobre sus actividades actuales sin respuesta. Cuando declaró que iba a crear su propio videojuego, esas preguntas quedaron rápidamente respondidas. Sabemos que Chunlee está encantado de tener su propio videojuego. En este caso, el título es Chunlee's Adventure, The Quest for Pinky. Lupe realizó una entrevista con él, en la que expresó su entusiasmo por el proyecto y reflexionó sobre su afición a los juegos antiguos de Nintendo. Ya no juego con tanta frecuencia como antes y, de hecho, últimamente ni siquiera juego, pero juego un poco. Como dice Chunlee, tener Nintendo de niño fue una experiencia fantástica. De niño, me gustaban los juegos que tenían un aire a Nintendo, y este tiene una jugabilidad inspirada en el Kung Fu. En vista de que los videojuegos caseros han ganado mucha popularidad, pensé que sería una buena idea crear uno yo mismo, dado que hay coleccionistas entusiastas de este tipo de juegos. Colaboré con algunos otros para crear uno realmente fantástico.
Los juegos que entran en esta categoría son títulos que se produjeron de forma independiente y están destinados a sistemas de juego antiguos. A menudo se lanzan en ediciones físicas limitadas. Un juego que encaja en este nicho de mercado es Chumley's Adventure, The Quest for Pinky, interesante tanto para los aficionados a los juegos antiguos como para los coleccionistas. A lo largo del juego, los jugadores toman el control de Chumley, que se embarca en un viaje para salvar a su querido perro, Pinky, mientras navega por una jugabilidad tradicional de desplazamiento lateral que evoca los juegos de plataformas de épocas anteriores. Durante su viaje, se topan con desafíos, adversarios y sorpresas ocultas. Hay una tarea en particular que Chumley ha insinuado para los jugadores devotos. Podrás acceder a material secreto del juego si consigues completarla sin problemas. El juego ha despertado gran interés entre los fans de Pawn Stars y los coleccionistas de videojuegos retro. Supone un nostálgico regreso a la época dorada de los videojuegos, al tiempo que muestra la personalidad de Chumley, conocido por su amor a la diversión. Esta jovial personalidad hizo otra aparición, para alegría del público, en su cuenta de Instagram, Chumley_collects. La estrella de Pawn Stars ofreció una sorprendente actualización desde la Comic Con 2024 de San Diego. Llevaba un albornoz inspirado en los grafitis que evocaba las famosas obras de arte de Keith Haring de los años 80. Chumley aparecía tranquilo y elegante. Después de someterse a la cirugía, parece que ha sido capaz de mantener eficazmente su pérdida de peso, como se ve por su cuerpo muy reducido. En el transcurso de su publicación, Chumley mostraba con orgullo sus adquisiciones más recientes de cartas de Pokémon, que le interesan desde hace mucho tiempo. Estaba bebiendo café de una taza de temática japonesa que tenía dibujos de gatos y montañas. Al reflexionar sobre el tiempo que pasó en la conferencia, mencionó que San Diego Comic Con 2024 fue una experiencia increíble. Desarrollé conexiones más profundas con gente que he conocido más recientemente, así como con algunas personas muy notables que he admirado durante un tiempo considerable. En conjunto, fue una experiencia fabulosa. Espero sinceramente veros a todos en la próxima convención. Llegados a este punto, es hora de volver a la semana y sacar algunas cartas Pokémon de sus envoltorios. Chumley Hash. Pokémon Hash. Chumley Hashish. Como coleccionista de estrellas del hachís, Chumley Robert Downey Jr. hizo una visita inesperada en la convención, lo que alegró a los fans de Marvel. La convención fue un acontecimiento importante que contó con la presencia de Robert Downey Jr. Durante su asistencia a la Comic-Con, Chumley pudo conocer a otros de sus héroes. Publicó una foto en Chumley_collects en la que aparecían tres nombres destacados en el campo de los cómics y los coleccionables: Todd McFarlane, Mitsuhiro Arita y Stan Sakai. La foto se publicó con los otros tres individuos. Fue un sueño hecho realidad para Chumley, ya que tuvo la oportunidad de conocer y conversar con algunas de las figuras más conocidas y respetadas del mundo del cómic y los objetos de colección. Cuando Chumley regresó de su viaje a California, compartió otros artículos con sus amigos, entre ellos, un juego de escritorio de lujo con encantadoras figuras de Pokémon. En casa, parecía estar completamente en paz mientras se relajaba en sus pantuflas. Su actualización fue bien recibida por sus seguidores, y uno de ellos incluso dijo que la voz de Chum es tan tranquilizadora que deberíamos conseguir un audiolibro suyo. Cuando se trata de coleccionar y comunicarse con los fans, es muy evidente que el entusiasmo de Chumley es tan grande como siempre. Poder observar cómo Chumley adopta un estilo de vida más saludable y satisfactorio es un avance bienvenido. Parece que ha dejado en segundo plano sus asuntos legales y ahora se concentra en las alegrías directas que le ofrece la vida. Chumley, que ha estado en el candelero durante una parte importante de su vida, ha experimentado una metamorfosis espectacular de su aspecto. Tras verse envuelto en asuntos legales en el pasado, ahora ha adoptado un estilo de vida más relajado y satisfactorio, poniendo más énfasis en sus intereses y cultivando conexiones y relaciones significativas. Los últimos años han sido bastante tranquilos para Chumley, a pesar de que no es del todo un misterio. Por otro lado, la información sobre su paso por Pawn Stars y su notable cambio en cuanto a forma física sigue siendo muy reconocida. A pesar de que no es muy activo en su cuenta principal de Instagram, ha logrado mantener un seguimiento dedicado de más de 800,000 personas. No cabe duda de que su público estará dispuesto a participar en caso de que decida publicar más. El hecho de que la gente siga interesándose por Chumley es un claro indicio de que hay algo en el producto, porque posee una personalidad a la vez juguetona y profunda. Es un personaje que cautiva. Chumley ha emprendido un viaje nada menos que asombroso.
a través de su viaje desde que trabajaba en una casa de empeños de joven hasta convertirse en una celebridad de telerrealidad, empresario y coleccionista, ha demostrado una notable perseverancia a lo largo de los altibajos de la fama. La transición que ha experimentado, tanto física como personalmente, es prueba de su capacidad de adaptación y desarrollo, y demuestra que los acontecimientos pasados de una persona no tienen por qué determinar su futuro. Chun-Lee sigue siendo un personaje muy querido en la cultura popular, a pesar de haberse visto envuelto en situaciones polémicas en el pasado. El hecho de que siga siendo una de las estrellas más queridas de la telerrealidad lo demuestra el hecho de que es capaz de conectar con su público y hacer que se sientan bien al conocerle. El hecho de que hiciera una aparición en la Comic Con demuestra que le sigue gustando ser el centro de atención, aunque ahora mismo en sus propios términos. Vida privada. Nevada. Al principio, la tienda no era más que una pequeña casa de empeños con el objetivo de ayudar a los clientes que necesitaban empeñar o comprar y vender objetos de valor. Sin embargo, con perseverancia y experiencia en el sector, la familia Harrison convirtió poco a poco la tienda en una de las casas de empeño más famosas de Estados Unidos. Años después de que la tienda entrara en funcionamiento, nació un reality show basado en el trabajo diario en esta casa de empeños. Ese programa fue Pawn Stars, una de las series más populares de History Channel. No se trata solo de un programa sobre la compraventa de antigüedades, sino también de un retrato que refleja la historia y la cultura a través de los objetos únicos que los clientes llevan a la tienda. Pawn Stars no solo se centra en el valor de los objetos, sino que también explora las relaciones entre los miembros de la tienda, aportando momentos de humor y simpatía y lecciones prácticas sobre negocios. Comprobando la mercancía, ordenando los productos y ayudando a los clientes. Sin embargo, con su divertida personalidad y su forma de hablar, Chun-Lee se convirtió rápidamente en uno de los personajes favoritos cuando Pawn Stars empezó a rodarse en julio de 2009. Sin embargo, la vida de Chun-Lee se vio afectada por un triste suceso justo antes de la emisión del programa. Su padre falleció de cáncer de páncreas solo 2 semanas antes del estreno oficial de Pawn Stars. Esta pérdida tuvo un profundo impacto en él, pero también fue a partir de ahí cuando Chun-Lee se dio cuenta de la importancia de la salud y empezó a cambiar su estilo de vida en los años siguientes. El programa Pawn Stars fue producido por Love-Field Pictures y se convirtió rápidamente en un fenómeno de telerrealidad, con una combinación de negocios, historia y entretenimiento. Pawn Stars atrajo al público no solo en Estados Unidos, sino que se extendió por todo el mundo. Al igual que Pawn Stars, América sigue proporcionándole nuevas experiencias, a pesar de que está experimentando con diversas empresas económicas. Una cosa es cierta, Chun-Lee no va a desaparecer en la oscuridad. Su historia sigue escribiéndose, sobre todo ahora que pone más énfasis en su salud, sus intereses y sus conexiones significativas. Gracias por ver el video, espero que lo disfrutes. Déjame tu opinión en la sección de comentarios. Síguenos para ver más videos interesantes.